Te cuento esta historia como quien enciende una lámpara en medio de una noche larga, porque el relato de Sodoma no se quedó atrapado en páginas antiguas, late como un tambor en el fondo de la conciencia y resuena en cada calle iluminada de nuestras ciudades modernas. La Biblia describe una ciudad que se convirtió en espejo de todo corazón que se olvida de Dios, una ciudad con brillo por fuera y ruina por dentro, con plazas llenas y almas vacías, con abundancia en las manos y hambre en el espíritu. El relato no empuja hacia el miedo, empuja hacia la lucidez, hacia la devoción que reconoce que la santidad de Dios no es capricho ni adorno, es un fuego que purifica, orienta y devuelve el orden perdido. En ese fuego no hay odio, hay verdad y misericordia, hay una mano que corrige para salvar, hay una voz que llama por el nombre cuando el ruido del mundo intenta taparlo todo. Sodoma aparece en el Génesis como un punto de no retorno, pero antes de la ruina hubo advertencias, hubo ternura, hubo oportunidad, hubo intercesión. Abraham se puso de pie frente al Altísimo y se plantó como un puente, y el cielo escuchó esa voz que pedía misericordia, porque Dios es juez justo y también Padre que llama al arrepentimiento. La justicia de Dios no cae como una piedra fría, llega después de innumerables toques a la puerta, de señales encendidas, de caminos abiertos hacia la vida. La historia sagrada enseña que la paciencia divina tiene profundidad de océano y que el juicio se asoma cuando la obstinación convierte el corazón en roca. Ese equilibrio perfecto es doctrina viva. Dios es santo, Dios es bueno, Dios corrige para rescatar, Dios no negocia su santidad porque allí habita la vida. Los profetas desnudan el corazón de Sodoma con una precisión que traspasa siglos. Ezequiel señaló orgullo, saciedad vacía, ociosidad que marchita el alma y dureza frente al débil, y añadió el desprecio por el orden de Dios como un humo que ahoga la ciudad por dentro. Ese diagnóstico no apunta con el dedo para destruir, apunta con el dedo para sanar. El pecado aparece como esa humedad que sube por las paredes de una casa, silenciosa y persistente, y si no se atiende derriba columnas. La palabra revela que el mal no siempre ruge como león, a veces bosteza como comodidad, a veces sonríe como indiferencia, a veces susurra que nada pasa si se deja al pobre a la intemperie y al necesitado en la sombra. Ese fue el pulso de Sodoma, y ese pulso late cuando la conciencia se duerme y la abundancia se convierte en pretexto para olvidar al prójimo. El fuego que cayó sobre Sodoma no fue una rabieta del cielo, fue el final de una cadena de decisiones que apagaron las lámparas una por una. Las ciudades se parecen a las almas, brillan o se apagan por la suma de pequeñas elecciones diarias. La Escritura recuerda que Dios sabe rescatar a los suyos y dejar ejemplo para quien se obstina en la oscuridad, y en esa línea hay una pedagogía que atraviesa la historia. La disciplina divina separa lo que mata de lo que da vida, quema la maleza para que el campo vuelva a dar fruto. El fuego de Dios no es incendio sin sentido, es horno que devuelve el temple, es crisol que saca brillo al metal, es cirujano que corta para que sane, es vendaval que despeja el aire para que el pulmón respire otra vez. Hoy ese eco toca la puerta de la vida cotidiana. Se ve cuando el éxito se vuelve altar y el alma se arrodilla ante cifras que prometen todo y entregan nada. Se ve cuando la pantalla dicta valores y se acepta la mentira como si fuese una moneda válida. Se ve cuando el tiempo se gasta en placeres vacíos y se declara que la compasión es pérdida. Se ve cuando el pobre pasa y la mirada gira hacia el otro lado. Se ve cuando el fuerte usa su fuerza para sí y no para sostener al débil. Allí Sodoma asoma la cabeza, no como un lugar en el mapa, sino como una práctica del corazón. El Evangelio no trae piedras a la mano, trae luz a los ojos para reconocer caminos y enderezar pasos. La fe no te empuja a la culpa sin salida, te empuja al arrepentimiento que abre puertas, al cambio que perfuma la casa, a la obediencia que levanta cimientos firmes. En medio de ese espejo, la devoción nace como un acto de verdad. La devoción no es un suspiro tibio ni una costumbre sin pulso, es una decisión que se hace carne al amanecer y vuelve a hacerse carne al anochecer. Es elegir la palabra como lámpara, es buscar la presencia de Dios como quien busca agua en el desierto, es permitir que la voz del Espíritu interrumpa conversaciones internas que no llevan a ningún lado, es colocar al prójimo en la agenda y no en la excusa. Los santos repiten con la vida que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y esa es la gran noticia que esta introducción quiere clavar en la memoria. El cielo no cierra puertas al que decide volver, el cielo abre ventanas y derrama aire nuevo. Las metáforas de la restauración bajan como lluvia sobre tierra reseca.
El alma se parece a una ciudad amurallada cuando el orgullo manda, y Dios derriba murallas para que el viento entre y la vida circule. El alma se parece a un jardín cuando la misericordia reina, y Dios poda, limpia y riega para que el fruto madure. El alma se parece a una casa con cimientos cuando la verdad gobierna, y Dios repara grietas con paciencia de artesano. De eso habla Sodoma en clave de advertencia y promesa. Advierte que el humo del egoísmo asfixia, promete que el soplo de Dios vuelve a encender brasas apagadas. La teología que respira en este inicio no intenta apilar conceptos fríos, intenta encender el corazón con la certeza de que la santidad divina es camino de plenitud y la justicia divina es protección para los pequeños. El aprendizaje práctico se siembra en gestos concretos. Encender la devoción con oración diaria que surge del corazón y no del reloj. Abrir la escritura como quien abre una ventana y deja entrar la luz. Abrazar la sobriedad como medicina para los excesos. Cultivar la hospitalidad como barrera levantada contra la indiferencia. Fortalecer la mano del pobre con hechos silenciosos que el cielo registra con alegría. Limpiar el lenguaje para que la boca sea fuente de bendición. Ordenar el cuerpo y los hábitos para que el templo interior no sea mercado de voces extrañas. Cada gesto equivale a apagar incendios pequeños antes de que se vuelvan llamaradas. Cada hábito devuelve al alma la respiración que Sodoma robó. Este comienzo se ofrece como una mesa servida para un camino largo. La historia de Sodoma no aplasta al oyente que decide la verdad. Lo despierta. Le recuerda que la gracia siempre llega antes del juicio, que la bondad de Dios guía al arrepentimiento y que Cristo es la puerta abierta en la muralla. La voz del cielo no pronuncia condena sobre quien vuelve, pronuncia vida, coloca aceite en las lámparas, entrega vestido limpio a quien estuvo en la ceniza, marca una ruta de regreso donde los pies cansados vuelven a encontrar firmeza. El eco de Sodoma se convierte en salmo de sabiduría cuando la devoción toma el timón, la teoría ilumina la mente, la acción verifica la fe, y la esperanza sostiene la mirada hasta que amanece. El relato de Sodoma no solo nos habla de un juicio, sino de una radiografía espiritual que muestra lo que ocurre cuando un pueblo, una ciudad o incluso una persona decide darle la espalda a Dios en medio de su prosperidad. La Escritura nos revela que el pecado de Sodoma no se limitaba a un solo tipo de inmoralidad, sino que era una suma de actitudes que habían podrido la raíz de la sociedad. El profeta Ezequiel lo describe con claridad en palabras que suenan como un espejo para cualquier época. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Allí está el centro del diagnóstico, orgullo, exceso de abundancia y desprecio por el necesitado. Es decir, el mal de Sodoma era la transformación de los dones en excusas, de la prosperidad en corrupción, del descanso en pereza, de la abundancia en indiferencia y de la vida en un banquete egoísta que nunca miraba más allá de sí mismo. Cuando un pueblo olvida que todo lo que tiene viene de Dios, comienza a caminar en una peligrosa pendiente resbaladiza. Lo que antes era gratitud se convierte en arrogancia. Lo que era bendición se transforma en ídolo. Lo que debía compartirse con los demás se guarda con puño cerrado. Sodoma se había levantado en un valle fértil, con abundancia de recursos, con condiciones prósperas que podrían haber hecho de ella un refugio de justicia y hospitalidad, pero eligió torcer esos dones hasta deformarlos en instrumentos de pecado. En lugar de abrir la puerta al extranjero, la cerraban con violencia. En lugar de cuidar al pobre, lo desechaban como si no valiera nada. En lugar de cuidar su relación con Dios, la reemplazaron con la búsqueda insaciable de placeres que jamás llenaban el corazón. Es así como la abundancia sin dirección espiritual se convierte en el germen de la ruina, y lo que podría ser una bendición se transforma en maldición. Este diagnóstico bíblico nos obliga a mirar nuestro propio tiempo. Hoy vemos ciudades llenas de luces, de entretenimiento, de tecnología y de abundancia material como nunca antes en la historia, y sin embargo, millones de personas se sienten vacías, ansiosas, incapaces de encontrar sentido a su existencia. La misma enfermedad que destruyó a Sodoma puede estar rondando nuestros corazones cuando creemos que lo tenemos todo, pero no compartimos nada, cuando buscamos la comodidad de nuestras rutinas sin mirar al que sufre, cuando preferimos callar la voz de la conciencia con ruidos de consumo y distracción. El pecado de Sodoma no está enterrado bajo sus cenizas, se hace presente cada vez que el orgullo ocupa el trono, cada vez que la indiferencia se vuelve nuestra respuesta ante la injusticia, cada vez que la abundancia se convierte en excusa para olvidar al dador de la vida.
En otras palabras, Sodoma revive en cada generación cuando la devoción se sustituye por vanidad. Lo más impactante de esta enseñanza es que no se trata únicamente de un juicio colectivo, sino de un reflejo íntimo y personal. Cada uno de nosotros puede convertirse en una pequeña Sodoma cuando decide ignorar la voz de Dios en medio de su vida. Es como un jardín que, aunque recibe agua y sol, deja crecer la maleza hasta sofocar las flores. La vida espiritual también necesita cuidado, atención y disciplina. Si descuidamos el alma mientras nos ocupamos solamente de lo externo, terminaremos construyendo una fachada hermosa pero con cimientos podridos. Jesús mismo lo advirtió cuando dijo que el hombre necio edifica su casa sobre la arena y cuando llegan las lluvias y los ríos crecen, la caída es grande. Así ocurrió con Sodoma. El edificio social se veía sólido, pero la arena del pecado se lo tragó todo. Ahora bien, esta lección no está escrita para hundirnos en desesperanza, sino para despertarnos a la acción. Dios permite que la historia de Sodoma se mantenga viva en las páginas de la Biblia como un faro que advierte a los navegantes de los arrecifes ocultos. Nos muestra que la verdadera seguridad no está en lo que acumulamos, sino en lo que sembramos en el Espíritu, que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que compartimos, que la verdadera grandeza de una ciudad, de una familia o de una persona se encuentra en la manera en que trata a los más débiles y no en la ostentación de sus lujos. Es aquí donde se nos invita a reflexionar. ¿Estamos construyendo vida sobre roca o sobre arena? ¿Estamos permitiendo que la abundancia nos acerque más a Dios o nos está llevando a olvidar su rostro? La metáfora de Sodoma debe hacernos comprender que cada decisión es una semilla. Cuando la semilla se siembra en la carne, cosechamos corrupción. Cuando se siembra en el espíritu, cosechamos vida eterna. Sodoma sembró egoísmo, indiferencia y soberbia, y cosechó cenizas. Nosotros podemos sembrar misericordia, fe, humildad y amor, y cosecharemos esperanza, paz y redención. El apóstol Pablo lo expresó con palabras firmes: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La vida se convierte en un campo abierto donde cada acción germina tarde o temprano. Por eso es urgente mirar hacia adentro y reconocer que el pecado no solo es una transgresión, sino un veneno que enferma las raíces de la sociedad y del alma. La lección de Sodoma no nos invita al temor paralizante, sino a la devoción que despierta y transforma. Nos empuja a preguntarnos, no con palabras sino con hechos, si nuestra vida está siendo una lámpara encendida o una ciudad apagada. Nos lleva a la convicción de que Dios no destruye por capricho, sino que advierte por amor, que corrige para salvar, que llama para rescatar antes de que sea tarde. La abundancia nunca fue pecado, pero la ingratitud, la soberbia y la indiferencia la convierten en ruina. Por eso el eco de Sodoma sigue siendo tan actual. Nos recuerda que no basta con tener pan en la mesa si olvidamos al hambriento en la puerta. No basta con disfrutar descanso si lo hacemos indiferentes al sufrimiento de otros. No basta con acumular riquezas si perdemos el tesoro del corazón. Allí radica el corazón de Sodoma, y allí también se abre la invitación divina a regresar a la fuente, a levantar la mirada, a escoger vida en lugar de ceniza. Hablar del juicio de Dios sobre Sodoma es entrar en un terreno solemne y profundamente humano. No se trata únicamente de una narración antigua que ocurrió en un valle lejano, sino de una advertencia viva que nos enseña cómo actúa la justicia divina cuando la corrupción alcanza un punto de no retorno. La Escritura nos muestra que el clamor contra Sodoma había llegado hasta el cielo, un clamor tan fuerte y tan constante que movió el corazón de Dios para intervenir. Este clamor no era simplemente el murmullo de voces humanas, sino el grito de la injusticia, la violencia y el sufrimiento que brota de cada acto de maldad. Es como si la tierra misma levantara su voz al no poder contener más la carga del pecado. Cuando el pecado se multiplica sin arrepentimiento, llega un momento en que Dios, en su justicia perfecta, decide poner un alto para evitar que la maldad destruya por completo lo que Él mismo creó. Sin embargo, lo primero que debemos entender es que el juicio de Dios nunca es caprichoso. Dios no actúa como un hombre impulsivo que se irrita y busca descargar su ira, sino como un Padre justo que mide, que advierte y que concede oportunidades antes de actuar. En Génesis vemos cómo Dios comparte con Abraham lo que está por hacer con Sodoma, no porque necesitara permiso humano, sino porque quería mostrarnos que antes del juicio siempre hay un tiempo de gracia, siempre hay una oportunidad para interceder, siempre hay un llamado al arrepentimiento. Abraham,
con un corazón compasivo, se atrevió a negociar con Dios, preguntando si destruiría la ciudad, aun si hubiera 50 justos en ella. Y Dios, con paciencia infinita, aceptaba bajar el número a 45, a 40, a 30, a 20, hasta llegar a 10. Esa escena no muestra a un Dios impaciente por destruir, sino a un Dios paciente por salvar. Lo que demuestra es que el juicio de Sodoma no vino porque Dios cerrara la puerta, sino porque los hombres la cerraron primero al negarse a vivir en justicia. Cuando no se encontraron ni siquiera 10 justos, la sentencia quedó sellada. El juicio divino tiene un lenguaje que, aunque duro, está impregnado de amor. Cuando un padre corrige al hijo que insiste en acercarse al fuego, no lo hace porque disfrute del dolor del niño, sino porque sabe que de no detenerlo, el fuego lo consumirá. Asimismo, Dios actuó con Sodoma porque la llama del pecado ya había alcanzado un nivel que devoraba todo lo que tocaba. La corrupción de Sodoma se había vuelto contagiosa, penetraba la familia, las leyes, la cultura y la vida diaria. Era un cáncer espiritual que, de no ser extirpado, se habría extendido aún más allá de sus fronteras. Por eso, la intervención de Dios fue un acto de justicia, pero también de misericordia hacia las generaciones futuras. El fuego que consumió la ciudad se convirtió en testimonio eterno, en un faro que advierte a toda nación y a toda persona sobre lo que ocurre cuando el corazón se endurece y se niega a escuchar la voz del cielo. Pero aquí está lo más impresionante: aún en medio del juicio, Dios mostró misericordia. Lot, sobrino de Abraham, fue rescatado junto con su familia porque había alguien intercediendo por él. Esa intercesión es una imagen poderosa de lo que Cristo hace hoy por nosotros. Así como Abraham clamó por los justos de Sodoma, Jesús intercede día y noche a la diestra del Padre, pidiendo por aquellos que todavía pueden ser rescatados del fuego del pecado. Lot dudó, su esposa miró atrás, sus hijas tenían temor, pero aún así los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron fuera de la ciudad. Eso nos enseña que la salvación no depende de cuán fuertes seamos, sino de cuánto nos dejemos guiar por la mano de Dios. La misericordia de Dios actúa incluso cuando nuestras fuerzas flaquean, incluso cuando vacilamos, incluso cuando el corazón lucha entre lo viejo y lo nuevo. Mientras hubo disposición mínima, Dios extendió su gracia y abrió un camino de escape. Esa tensión entre juicio y misericordia es central para nuestra vida espiritual. Por un lado, debemos reconocer que Dios es justo y que su justicia no puede ser burlada. Cada acción tiene consecuencias, cada pecado tiene un peso, cada decisión nos acerca a la vida o a la muerte. No podemos trivializar el pecado como si fuera una travesura pasajera. El apóstol Pablo lo expresa claramente: la paga del pecado es muerte. Pero en la misma frase nos recuerda que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la balanza divina. El juicio es real, pero la misericordia también lo es. El fuego de Sodoma nos recuerda la seriedad del pecado, pero la mano que rescató a Lot nos recuerda la amplitud de la gracia. La pregunta no es si Dios juzga, porque la Biblia nos lo confirma una y otra vez. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a escuchar su voz antes de que llegue ese día. Hoy vivimos en un mundo donde muchos piensan que hablar de juicio es hablar de un Dios cruel, cuando en realidad es hablar de un Dios amoroso que se toma en serio nuestra vida. Si Dios no juzgara el mal, significaría que es indiferente al sufrimiento, que ignora la injusticia, que se cruza de brazos mientras la violencia arrasa. Pero nuestro Dios no es indiferente. Él escucha el clamor de los débiles, Él ve la sangre inocente derramada, Él atiende al que clama en silencio. Por eso su juicio no es el fin de la historia, sino el principio de una restauración. A través del juicio, Dios corta la corrupción para dar lugar a lo nuevo, arranca la maleza para permitir que el campo dé fruto, abre un camino de esperanza para quienes deciden cambiar de rumbo. Esa es la verdadera enseñanza de Sodoma. El juicio no es una amenaza vacía, es una advertencia misericordiosa que nos llama a escoger vida antes de que el fuego consuma lo que todavía puede ser salvado. La misericordia sigue llamando hoy. El eco de Sodoma no resuena como un grito de condena, sino como una campana que despierta al corazón dormido. Cada día que despertamos es una nueva oportunidad que Dios nos da para volvernos a Él, para dejar atrás los caminos que nos esclavizan y tomar la mano que nos ofrece libertad. Así como Lot fue tomado de la mano y sacado del lugar de destrucción, Dios hoy quiere tomar tu vida y sacarte de las cadenas que te atan. Puede que tu Sodoma sea una adicción, un resentimiento, un orgullo, una costumbre que sabes que te aleja de la luz.
Y aunque a veces mires atrás como la esposa de Lot, el Señor sigue extendiendo su mano con paciencia, diciendo, mira hacia adelante, yo tengo para ti una vida nueva. El juicio de Sodoma fue un evento único, pero la misericordia de Dios es eterna, y esa misericordia sigue llamando a tu puerta. Si en el punto anterior comprendimos cómo la misericordia de Dios se entrelaza con su justicia, ahora debemos detenernos en un aspecto vital, la advertencia divina. Cada juicio en la Biblia estuvo precedido por una advertencia clara, porque Dios nunca destruye sin antes levantar su voz. Con Sodoma sucedió lo mismo. Los ángeles enviados por el Señor no llegaron de manera silenciosa a ejecutar un castigo sin explicación, sino que entraron en la ciudad y fueron a la casa de Lot, quien en medio de aquella decadencia todavía tenía un oído sensible para reconocer lo que venía de parte de Dios. Esa escena nos muestra que incluso en los lugares más corrompidos siempre existe un destello de luz, alguien que todavía escucha, alguien que todavía puede ser despertado. Y ese alguien puede ser cualquiera de nosotros en el tiempo presente. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, el desenlace ya estaba decidido en el cielo, pero aún así hubo una puerta abierta para escapar. El mensaje fue simple pero urgente. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ese llamado no era negociable, era una orden impregnada de amor. No se trataba de una sugerencia, era una advertencia que cargaba la fuerza de la verdad absoluta. Lo que estaba por suceder era irreversible, y la única salida era obedecer. Esta escena refleja con claridad lo que ocurre en nuestra vida espiritual. Cada vez que el Señor nos advierte a través de su palabra, de un sermón, de un consejo, de una situación inesperada o incluso de una prueba dura, lo que está haciendo no es limitarnos, sino abrirnos un camino de salvación antes de que llegue la destrucción. El problema es que muchas veces actuamos como los yernos de Lot, quienes pensaron que todo era una broma. Ellos escucharon la advertencia, pero la desestimaron porque estaban demasiado apegados a lo que la ciudad representaba para ellos. Prefirieron reírse en vez de creer, ignorar en vez de reaccionar, quedarse en lo cómodo en lugar de correr hacia la salvación. Y esta reacción no es diferente a lo que muchos viven hoy. El mundo actual está lleno de voces que relativizan todo, que nos dicen que no hay verdad absoluta, que el pecado no es más que una construcción social, que al final todo se reduce a lo que uno siente. Pero la voz de Dios no cambia, su palabra no se diluye con las modas ni con las corrientes del pensamiento humano. Su advertencia sigue siendo tan clara como lo fue en Sodoma. Hay caminos que llevan a la vida y caminos que llevan a la muerte, y la decisión está en nuestras manos. Salir de Sodoma es, en esencia, un acto de fe y de desprendimiento. No es únicamente huir de un lugar físico, sino abandonar aquello que en nuestra vida simboliza esclavitud, corrupción y lejanía de Dios. Sodoma es esa relación tóxica que sabes que te destruye pero a la cual te aferras porque tienes miedo de estar solo. Sodoma es ese hábito oculto que prometes dejar pero al que vuelves una y otra vez como quien regresa al mismo pozo vacío. Sodoma es el orgullo que no te deja pedir perdón, la mentira que justifica tu comodidad, la falta de disciplina espiritual que poco a poco enfría tu fe. Y la advertencia de Dios, al igual que en los tiempos de Lot, es directa. Si no sales ahora, el fuego te alcanzará. Es una verdad dura, pero es la verdad que salva. Dios nunca suaviza el pecado para hacerlo más tolerable, porque sabe que lo que está en juego es demasiado grande. El llamado a salir de Sodoma también nos recuerda que no basta con reconocer el peligro, hay que actuar. Lot dudó, y mientras dudaba los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron. Esa imagen es profundamente reveladora, porque muestra la ternura de un Dios que comprende nuestra debilidad, que entiende nuestros temores, que sabe que nuestro corazón muchas veces tiembla entre lo que dejamos atrás y lo que no vemos delante. Pero también nos enseña que la salvación requiere movimiento, requiere pasos firmes hacia adelante, requiere la decisión de soltar lo viejo para abrazar lo nuevo. No podemos esperar experimentar la plenitud de Dios mientras seguimos abrazando las cadenas que nos atan al pasado. Hoy la voz de advertencia sigue resonando. No es un trueno lejano, es un susurro en tu interior que te dice que debes cambiar, que no puedes seguir caminando por la misma senda, que si continúas aferrado a lo que destruye tu alma, tarde o temprano el juicio caerá. Y esa advertencia no debe ser vista con miedo paralizante, sino con esperanza liberadora, porque si Dios te advierte es porque todavía hay tiempo, porque aún puedes salir, porque todavía hay oportunidad de ser rescatado. Como dijo Jesús, acordaos de la mujer de Lot.
Esa frase tan breve condensa una lección eterna: mirar atrás, añorar lo que dejamos, dudar de lo que Dios nos ofrece, puede costarnos la vida. La advertencia es clara y el llamado es urgente. No mires atrás, no te detengas, no te aferres a lo que Dios quiere arrancar de tu vida. La voz de advertencia es, en última instancia, un acto de amor. Es como la alarma que despierta al que duerme antes de que el incendio lo consuma, como el aviso del médico que te dice que cambies tu estilo de vida antes de que la enfermedad avance, como la señal en el camino que te advierte de un precipicio más adelante. Dios nos ama demasiado como para dejarnos caminar ciegos hacia nuestra propia destrucción. Por eso levanta su voz en la palabra, en la predicación, en el consejo de un amigo, en la disciplina que a veces duele pero que siempre sana. La advertencia de Dios no es condena, es oportunidad. La pregunta es si responderemos como los yernos de Lot que se burlaron, o como Lot que, aunque con dudas, aceptó ser tomado de la mano y salir hacia la vida. Salir de Sodoma no era únicamente abandonar las murallas de una ciudad corrupta, era en realidad renunciar a una manera de vivir y abrazar un llamado nuevo. Quien sale de un lugar como ese, cargado de recuerdos, de vínculos, de costumbres, se enfrenta a una tensión interna que lo invita a mirar atrás. Y aquí radica uno de los mayores desafíos espirituales. No basta con escapar del fuego, hay que aprender a vivir en la libertad que Dios ofrece. De nada serviría dejar atrás la ciudad si en el corazón seguimos anhelando sus placeres. Jesús lo resumió con la contundente frase: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas palabras nos enseñan que vivir fuera de Sodoma no es una transición temporal, es una decisión permanente de seguir caminando hacia la promesa divina, aunque implique dejar atrás lo que parecía seguro. La vida fuera de Sodoma implica aprender a habitar un terreno desconocido. Lot, al salir, se refugió en una pequeña ciudad llamada Zoar, un lugar que no tenía la riqueza, el bullicio ni la vida nocturna de Sodoma. Podría parecer un retroceso, pero en realidad era el terreno fértil para un nuevo comienzo. De la misma manera, muchas veces el Señor nos saca de escenarios que nos parecen cómodos y nos coloca en espacios de aparente limitación. Allí, en la aparente pequeñez, lo que está haciendo es purificar nuestros deseos, entrenar nuestro carácter y enseñarnos a vivir bajo su provisión y no bajo nuestras dependencias humanas. Así sucede cuando dejamos una relación dañina, cuando rompemos con un hábito oculto, cuando nos apartamos de un círculo de amistades que nos alejan de la fe. Al principio parece que el mundo se achicó, pero en realidad es el punto exacto donde Dios comienza a expandir nuestra vida con propósito. El camino de vivir fuera de Sodoma también nos recuerda que no podemos construir sobre las mismas bases que antes. El que fue liberado debe levantar nuevas columnas para sostener su vida, la fe como cimiento, la obediencia como estructura y la esperanza como techo. Sin estos tres pilares, volveremos a caer en el ciclo de lo que dejamos atrás. Y no se trata de religiosidad vacía, sino de prácticas reales y cotidianas. Fe es confiar, aunque los recursos falten. Obediencia es seguir el consejo divino, aunque no siempre lo entendamos. Y esperanza es mirar hacia adelante con la certeza de que el futuro en Cristo siempre es mejor que cualquier placer pasajero. Vivir fuera de Sodoma no es un llamado a la perfección instantánea, sino a la perseverancia diaria. Cada día es una nueva decisión de no mirar atrás, de no anhelar lo que el Señor ya quemó, de no volver a tocar aquello que fue puesto en juicio. El problema es que muchos, aun estando fuera de Sodoma, mantienen en su interior el espíritu de la ciudad. Es como aquel que deja una vida de excesos pero conserva en su corazón la nostalgia de lo prohibido, o como el que corta una cadena pero sigue acariciando el grillete como recuerdo de lo que vivió. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque no pudo soltar lo que dejaba atrás. Y ese relato nos enseña que el mayor obstáculo para vivir fuera de Sodoma no está en las circunstancias externas, sino en la inclinación interna. Por eso, salir no es solo moverse, es desprenderse, es dejar que Dios renueve la mente y el corazón. Como dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verdadero reto es abrazar esa novedad, aunque duela soltar lo viejo. La vida fuera de Sodoma, además, nos enseña a depender del Señor en lo cotidiano. Sodoma ofrecía seguridad material, abundancia y placeres inmediatos, pero fuera de ella, Lot tuvo que aprender a confiar en que Dios proveería día a día. Este mismo principio se aplica a nuestra vida.
Dios no quiere que vivamos atados a sistemas que nos esclavizan bajo la apariencia de comodidad. Él nos enseña a confiar en su provisión diaria, como cuando el pueblo de Israel en el desierto recibía maná cada mañana y no podía guardarlo para el día siguiente. Esa disciplina del cielo nos recuerda que el Señor quiere que aprendamos a depender de su voz, de su dirección, de su presencia constante, no de lo que el mundo nos ofrece como sustituto. Vivir fuera de Sodoma significa también construir un legado distinto. Si permanecemos en la ciudad, nuestros hijos aprenderán las costumbres de la ciudad. Si salimos y decidimos edificar bajo la luz de la fe, las próximas generaciones heredarán libertad y no cadenas. Cada decisión que tomamos hoy marca un camino para quienes vendrán detrás. Es como plantar un árbol, no se hace por la sombra inmediata, sino por el fruto que dará mañana. Cuando obedecemos, no solo estamos asegurando nuestra vida, sino que estamos escribiendo una historia de bendición para los que aún no han nacido. De ahí la importancia de no ceder al engaño de mirar atrás, porque lo que se juega no es solo nuestro presente, sino el destino de aquellos que seguirán nuestros pasos. Finalmente, vivir fuera de Sodoma es abrazar la libertad de la gracia. No se trata de caminar con miedo a ser castigados, sino de caminar con la certeza de haber sido rescatados. La fe no nos llama a una vida llena de restricciones sin sentido, sino a un camino de plenitud donde cada paso nos recuerda que fuimos liberados para algo más grande que la destrucción. Como alguien que salió de un incendio y ahora respira aire limpio, nuestra tarea no es añorar las llamas, sino aprender a vivir en la amplitud de un nuevo amanecer. Cristo nos llama a esa vida abundante, donde ya no caminamos bajo las sombras de lo que dejamos, sino bajo la luz de lo que nos espera. El relato de la destrucción de Sodoma no es únicamente una historia del pasado, escrita para ser recordada como una simple tragedia de la antigüedad. Es, más bien, un espejo que refleja con crudeza la condición humana y una advertencia que atraviesa los siglos para llegar intacta hasta nosotros. Cuando las Escrituras describen la corrupción moral, la injusticia social y la indiferencia hacia la voz de Dios en aquella ciudad, no lo hacen como un dato arqueológico, sino como un grito que nos dice: cuidado, no repitan el mismo camino. El juicio divino sobre Sodoma no se dio por un capricho, ni por un castigo irracional, fue el resultado de una acumulación de decisiones humanas que, al prolongarse en el tiempo, hicieron que la maldad se convirtiera en el pulso cotidiano de la ciudad. Y esa misma dinámica, si la miramos con ojos sinceros, se repite en muchos rincones de nuestro mundo actual. Hoy vivimos rodeados de abundancia material y avances tecnológicos que habrían parecido inimaginables en los tiempos bíblicos, pero esa abundancia, lejos de hacernos más agradecidos, en muchos casos ha endurecido el corazón de las personas. Hemos aprendido a correr detrás de lo inmediato, a consumir sin medida, a perder horas interminables en distracciones que vacían el alma, y en ese frenesí olvidamos lo eterno. La historia de Sodoma nos recuerda que la prosperidad sin dirección espiritual se convierte en un camino que termina en ruina. Tal como ocurrió en aquella ciudad, el exceso de comodidad puede adormecer la conciencia, hasta que ya no distinguimos lo bueno de lo malo. Es entonces cuando lo normal se convierte en permisividad y lo sagrado en indiferencia. El juicio de Sodoma no fue únicamente por pecados sexuales, como a veces se simplifica, sino también por la falta de justicia, la soberbia y la negligencia hacia los más necesitados. El profeta Ezequiel lo deja claro: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». Esa denuncia es contundente, porque describe una sociedad que, al llenarse de sí misma, dejó de mirar a los vulnerables, y esa advertencia resuena hoy como un eco. ¿No vivimos acaso en tiempos donde el egoísmo se disfraza de éxito y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno se normaliza? La historia de Sodoma es un recordatorio de que el verdadero juicio no llega de la noche a la mañana, sino que se va gestando poco a poco cuando cada generación decide cerrar los ojos a la justicia y abrirlos solo a su propio placer. El fuego que consumió a Sodoma simboliza la consecuencia inevitable de vivir sin Dios. No fue simplemente un desastre natural ni un fenómeno cósmico aislado, fue el desenlace de un estilo de vida que eligió repetidamente dar la espalda al Creador. Y aunque no veamos hoy un fuego descender del cielo de la misma manera, el juicio se manifiesta en la forma de sociedades fragmentadas, familias rotas, mentes vacías, corazones esclavizados por las adicciones y cuerpos consumidos por el desgaste de la desesperanza.
No siempre el castigo es un relámpago visible. A veces el mayor juicio es dejar que el ser humano coseche el fruto de lo que sembró. Así, la corrupción genera violencia, la indiferencia genera soledad, la avaricia genera miseria y el orgullo genera caída. Cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos señales claras de que la advertencia sigue vigente. La descomposición moral en muchos aspectos de la cultura, la trivialización del pecado en los medios, la indiferencia frente a la vida del no nacido, la normalización de la mentira como estrategia de éxito y el desprecio hacia los valores eternos son versiones modernas de aquella Sodoma que se levantaba contra Dios. Y el peligro no es únicamente que estas cosas existan, sino que nos acostumbremos a ellas, que aprendamos a convivir con la oscuridad como si fuese parte natural de la vida. El día que el mal deja de indignarnos, ese día ya comenzamos a parecernos a Sodoma. El juicio, sin embargo, no debe verse solo como amenaza, sino también como un llamado de misericordia. Dios no destruyó a Sodoma sin antes enviar advertencias, sin antes darle a Lot la oportunidad de escapar, sin antes mostrar la urgencia de apartarse del mal. Eso revela que, aun en medio del rigor de la justicia, siempre hay una puerta de gracia. Y esa misma puerta está abierta hoy. El Señor nos habla a través de su palabra, de las circunstancias, de las voces que nos rodean, recordándonos que aún hay tiempo para cambiar de rumbo. Cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que leemos un pasaje bíblico que nos sacude, cada vez que una experiencia dolorosa nos detiene en seco, es como si un ángel nos tomara de la mano y nos dijera, «Corre, no mires atrás, aún puedes ser libre». Por eso, la historia de Sodoma es mucho más que un registro del pasado. Es un espejo que nos exige decidir. O continuamos en la indiferencia, confiando en que nada pasará, o reconocemos que la vida sin Dios lleva inevitablemente a la destrucción y tomamos el camino de la obediencia. El juicio es, en última instancia, un recordatorio de que la vida no es eterna en la tierra, de que cada acción tiene consecuencias y de que tarde o temprano tendremos que rendir cuentas. Pero también es la oportunidad de escuchar la voz de Cristo que nos dice, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa es la verdadera esperanza. No quedarnos atrapados en las cenizas de un mundo que se consume, sino vivir bajo la luz de una promesa que nunca se extingue. Al llegar al final de esta reflexión sobre Sodoma y su significado para nuestra vida actual, no podemos quedarnos únicamente con la imagen de destrucción y juicio, porque si bien la justicia de Dios es real y se cumplió de manera inexorable en aquella ciudad, también lo es su misericordia, que brilla con más fuerza que cualquier sombra. La palabra nos muestra que, antes de que descendiera el fuego del cielo, hubo advertencias, hubo llamados y hubo oportunidades de escape. Esa es la manera en que Dios actúa. No sorprende al ser humano sin antes haberle hablado de mil maneras, porque su deseo no es la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento y encuentren la vida eterna. En medio de la narración más dura siempre se esconde un mensaje de esperanza, como un faro que se enciende en la oscuridad para recordarnos que la salida aún existe. Hoy, querido hermano y querida hermana, estamos ante la misma disyuntiva que enfrentó Lot, mirar atrás con nostalgia hacia lo que perece o avanzar hacia lo que Dios nos promete. Cada paso que damos en la vida es una decisión que nos acerca o nos aleja de la voluntad divina. La historia de Sodoma no es un relato ajeno, es un espejo que nos confronta. Y mientras lo contemplamos, debemos preguntarnos en lo más profundo del corazón, ¿quiero vivir atrapado en un mundo que se desmorona? ¿O deseo abrazar la esperanza de Cristo que me ofrece un futuro eterno? Dios sigue extendiendo su mano como aquel día en que sacó a Lot y a su familia de la ciudad, y lo hace con la misma ternura con la que Cristo levantó a Pedro cuando se hundía en las aguas. La gracia está viva, el amor sigue vigente y la puerta aún permanece abierta. El llamado no es a vivir con miedo, sino a vivir con fe. No se trata de caminar cabizbajos esperando un juicio inevitable, sino de levantar la mirada hacia el cielo y reconocer que hay un plan mayor, perfecto y lleno de propósito para quienes deciden creer. El juicio sobre Sodoma se convierte en un recordatorio de lo que ocurre cuando el hombre rechaza a Dios, pero la cruz de Cristo es la prueba irrefutable de lo que sucede cuando el hombre lo acepta: vida, restauración y abundancia espiritual. Y es en ese contraste donde se nos invita a elegir. Como dijo Jesús, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esas palabras no son poesía, son promesa viva, y se cumplen en cada corazón que decide dejar las sombras y caminar bajo su resplandor.
Así que, mientras cerramos esta enseñanza, el mensaje que queda grabado es este. Dios no quiere destruirte, quiere salvarte. No busca señalarte para condenarte, busca alcanzarte para levantarte. No pretende arrebatarte la alegría, sino devolverte la verdadera. Su advertencia no es un grito de ira, sino una voz de amor que clama, no sigas por ese camino, ven hacia mí que yo soy tu refugio. Y en ese refugio no hay temor sino paz, no hay condena sino perdón, no hay vacío sino plenitud. La decisión está en nuestras manos, porque aunque el juicio de Sodoma fue inevitable, nuestra historia aún está en construcción y Dios nos ofrece escribirla junto a Él. Me despido agradeciéndote profundamente por haberme acompañado hasta este punto. Oro para que estas palabras no solo hayan sido información, sino un bálsamo que toque tu espíritu y una llama que encienda tu fe. Te invito con todo respeto y cariño a que te suscribas a este canal, no solo para seguir escuchando mensajes como este, sino para que juntos construyamos una comunidad donde la esperanza sea más fuerte que la desesperanza, donde la fe sea más grande que la duda y donde cada enseñanza bíblica se convierta en un motor de cambio en tu vida. Al suscribirte estarás diciendo sí a un espacio que quiere acercarte más a Dios, que quiere recordarte cada día que no estás solo y que tu vida tiene un propósito eterno. Aquí encontrarás motivación, devoción, conocimiento de la palabra y reflexiones que te ayudarán a tomar decisiones que transformen tu presente y tu futuro. Que el Señor te bendiga abundantemente, que su luz ilumine cada paso que des y que su gracia te cubra siempre. Gracias por estar aquí y espero de todo corazón que caminemos juntos en este sendero de fe. Hasta pronto y que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón.